Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bienvenidos al ciclo de conferencias ¿Cómo, cuándo y por qué? Que ofrecemos todos los miércoles en la tarde a las 6 de la tarde, hora peruana. El día de hoy tenemos una presentación de excepción, por dos motivos de excepción. Una de ellas porque nuestra línea ha sido hablar de historia del Perú durante todas estas semanas. En todas nuestras presentaciones nos hemos concentrado en temas de arqueología peruana o de historia peruana. Hoy nos salimos de ese patrón, pero también excepcional, como verán, por la naturaleza de la investigación y también por el equipo que ha realizado esta investigación y nos va a presentar el tema el día de hoy. Tenemos con nosotros a la historiadora Carmen McEvoy y al historiador Gabriel Cid. Ella peruana, él chileno, han investigado, han trabajado un tema de la historia chilena que, como no podía ser de otra manera, se vincula también a nuestro país. La cercanía y las antiguas relaciones así lo ameritan. Quisiera presentar a la doctora McEvoy. Ella es historiadora de las ideas, de la política, la guerra y últimamente de la violencia. Es profesora de Historia Latinoamericana en la Universidad de del Sur en Sewanee, en Estados Unidos, donde ejerce la cátedra desde hace 25 años. Ha ganado la prestigiosa beca Simon Guggenheim. Ella ha publicado varios libros, entre los que destacan La Utopía Republicana, Guerreros Civilizadores, Homo Politicus, Manuel Pardo, La Guerra Maldita y otros. También ha publicado, eso hace pocos días y en conjunto con Gabriel Cid, Terror en Locañas, Política y Violencia Política en Chile, en la editorial Penguin Random House. La doctora McEvoy es columnista del diario El Comercio y preside la comisión consultiva del proyecto especial del Bicentenario de la Independencia del Perú. Obtuvo una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también había seguido sus estudios de historia, y el doctorado en la Universidad de California en San Diego. Gabriel Cid
Es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, especialista en Historia Política e Intelectual del siglo XIX chileno. Actualmente es investigador en el Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián en Chile, y junto con la doctora McEvoy tiene ya publicado o a punto de salir el libro Terror en Locañas, ya mencionado. Otros libros que él ha publicado: Pensar en la Revolución, Historia intelectual de la independencia chilena, Debates republicanos en Chile en el siglo XIX, La guerra contra la Confederación, Imaginario nacionalista y Memoria colectiva en el siglo XIX. Bueno, dos historiadores, investigadores y escritores también, con mucha llegada al público en sus temas de interés. Doctora McEvoy, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Un gusto realmente estar con ustedes. Feliz de estar en este ciclo que me parece tan innovador, ¿no? Justamente estábamos comentando este libro, El taller del historiador, donde, digamos, los historiadores un poco contamos la historia de cómo producimos un libro, ¿no? El cómo, el dónde, el por qué, y estar en un lugar tan emblemático como es el Museo Nacional, ¿no?, de Historia y Arqueología. Entonces, realmente felicitándolos por la iniciativa y feliz de ser parte de esta secuencia, digamos, de historiadores y trayendo, como tú dices, una mirada diferente que no es estrictamente la historia del Perú, pero como bien sabemos, la historia de Chile y el Perú tienen una serie de momentos de encuentro, ¿no? Y que desafortunadamente el siglo XIX se realiza a través de estos enfrentamientos bélicos. Entonces, el primer punto que quisiera desarrollar... Carmen, yo quisiera hacerte una pregunta Perdón, Rafael. previa, después de saludar a Gabriel. Gabriel, buenas noches. Un gusto tenerte por aquí con nosotros y, bueno, en el Museo Nacional, que espero puedas visitar más adelante cuando ya nos encontremos con las puertas abiertas. Muchas gracias, Rafael, y a los miembros del museo por la invitación, por propiciar esta instancia, por permitir que el debate histórico y el conocimiento de nuestras sociedades en el pasado no quede encerrado, tampoco quede confinado como las personas en la pandemia, sino que pueda salir al espacio público, sobre todo en estas instancias tan difíciles. Creo que es una buena terapia reflexionar sobre el pasado en medio de estas circunstancias. Muchas gracias, Rafael. Así es, muchas gracias a ti por venir y acompañarnos, Carmen. Como historiadora, no sé, me parece un poco osado, por decirlo menos, de tu parte, lo cual no tiene ninguna implicancia negativa, por supuesto, pero una empresa poco común, digamos, que una historiadora peruana investigue, trabaje y publique y se interese en un tema netamente chileno, sobre todo en una época tan candente desde el punto de vista tanto político como bélico en Chile, y en un momento tan cercano a la guerra que enfrentó a nuestros dos países. ¿Qué te parece esta
esta, no sé, sugerencia que te estoy haciendo en este momento? Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante, ¿no? Digamos, la típica pregunta que hace una historiadora peruana entrando en archivos chilenos y, digamos, ventilando temas tan fuertes, ¿no? Como son los temas de guerra. Digamos, esto empezó hace muchos años digamos, en esta relación de colegas que hemos tenido con Gabriel, con el primer libro Armas de Persuasión Masiva, ¿no? Que fue, digamos, mi primer acercamiento al discurso de la Guerra del Pacífico desde el punto de vista de la sociedad civil y de la iglesia. Y me acuerdo que con Gabriel fue un gran apoyo en la recolección de las fuentes, para poder armar el discurso de la guerra y plantear algo que hice en mi primer libro, Guerreros Civilizadores, ¿no? Que era ver la guerra dentro de la historia de la sociedad, o sea, no ver la guerra como un aspecto meramente militar, sino adentrarme en el tema de cómo una guerra afecta a una sociedad, ¿no? Y me pareció que el tema de la Guerra del Pacífico, desde el punto de vista de Chile, y para eso me fui un año completo a trabajar en archivos chilenos, el archivo del ejército, el archivo Vicuña Maquena, y ahí fui, digamos, entendiendo la lógica de la guerra, ¿no? Y yo creo que algo que para Gabriel y yo creo que lo hemos conversado ya en otros foros, es que la guerra se tiene que volver historia. O sea, la guerra no es que vamos a entrar en guerra nuevamente entre dos historiadores para que nos devuelvan el Huáscar o, no sé, nos devuelvan Tarapacá. O sea, esa guerra ya terminó, tuvo sus consecuencias. Cada país, digamos, las analizará cuál fue la dinámica de la guerra, pero básicamente con Gabriel lo que hemos intentado, ya desde Guerreros Civilizadores, que él también fue un gran apoyo en la edición del libro, es ver la guerra como un laboratorio, ¿no? Como un laboratorio historiográfico, donde uno puede ver diferentes aspectos. Digamos, la guerra es, los primeros historiadores, digamos, Herodoto, Tucídides, estudiaron la guerra. O sea, la guerra como el espacio de la contingencia, ¿no? Entonces, siguiendo esa tendencia que se inauguró con Guerreros Civilizadores y que Gabriel con sus propios trabajos ha continuado sobre la guerra de la Confederación, actualmente está en un proyecto sobre los nacionalismos, digamos, la proyección del nacionalismo en el siglo XX, acabamos de firmar un contrato para trabajar la guerra del Pacífico desde el punto de vista Perú y Chile, a nivel comparativo, o sea que seguimos en la guerra. Pero volviendo a tu pregunta, la guerra como un espacio fantástico para analizar diversos aspectos de la condición humana, ¿no? Y en ese sentido, este libro, y un poco ya entrando al libro en sí, este libro comienza con el descubrimiento de una masacre que ocurre en medio de una guerra, ¿no? Y nosotros ya habíamos, digamos, en el archivo Vicuña Maquena me encontré con este documento, que era un documento que se publica ahí nomás. O sea, ocurre la masacre en 1891 y hay un trabajo de un periodista que recopila en caliente, digamos, los testimonios. Y básicamente es un relato muy fuerte, porque son los testimonios de los padres, de los hermanos, que van a este lugar, Locañas, y encuentran a sus hijos que han sido pues torturados, vejados, algunos cadáveres están quemados, ¿no? Entonces, a partir de este evento, ¿no? Lo comenzamos a conversar ya hace 10 años, como contamos en la introducción de este libro que está digamos, en proceso de producción. Comenzamos a imaginar una manera diferente de abordar primero el evento, que no ha sido tocado por la historiografía chilena. O sea, es un evento que conmovió a la sociedad chilena, que los testigos, cuando ven las consecuencias de lo que ha ocurrido, consideran que Chile es el país de la barbarie, ¿no? Después de haber hablado por años del discurso civilizatorio y de la República Modelo, se encuentran con este horror, ¿no? Es un horror lo que pasa ahí.
a lo largo de entre 48 y 72 horas, porque ese es el tiempo en el que se produce en esta hacienda muy cercana a Santiago, a pocos kilómetros de Santiago, lo que podría llamarse pues un conglomerado de violencia total, ¿no? Que es la casa de estos jóvenes, ¿no? Que son entre 18 y 25 años, solamente hay uno que tiene, digamos, una persona mayor que tiene 40 y tantos, que es el administrador de la hacienda, pero los muertos son entre adolescentes y digamos, chicos de 20 y tantos años. Número uno. Número dos, pertenecen a la élite santiaguina, ¿no? Que es algo inédito, ¿no? Es realmente esta masacre es inédita por lo que ocurre, por esa dinámica que ocurre tan cerca de Santiago y tocando a los hijos de la élite, de lo que sería la élite que ha manejado el país por muchas décadas, ¿no? Y lo tercero es que descubrimos que quien dirige la operación participó en la Guerra del Pacífico. Y quien da la orden para que esa operación se ejecute, Orocimbo Barbosa, participó en 3 guerras. En la guerra en la Araucanía, o sea, contra los araucanos, en la Guerra del Pacífico y en esta guerra que está ocurriendo donde ocurre la masacre, que es la Guerra Civil del 91, ¿no? Entonces, fuimos, digamos, tratando de ver el contexto. Primero escribimos el capítulo de la masacre, que es el capítulo más fuerte. O sea, yo he trabajado guerra, pero nunca me había encontrado con una masacre de esa naturaleza, de esa violencia, y la manera como es descrita, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces llegamos, digamos, hemos ido armando lo que sería un marco teórico, porque lo que tú, en tu pregunta, o sea, volviendo a tu pregunta inicial, este no es solamente un proyecto, digamos, de historia binacional, sino lo que intentamos hacer es que sea un ejemplo, digamos, para una historia global de la violencia, ¿no? Que como hay ciertos momentos de la historia en que los seres humanos son capaces de cruzar una línea, ¿no? Y esa es la línea que cruzan estos soldados que masacran a estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes, para un poco situar a la audiencia peruana, estos jóvenes son lo que llaman ellos montoneros. No quiero hablar del club. Entonces, estos montoneros están esperando su oportunidad en el momento de la guerra para cortar las líneas telegráficas, digamos, para hacer trabajo de guerrilla. Serían unos lo que en la actualidad son unos guerrilleros, ¿no? Entonces, como en este lugar, y lo que comenzamos a conversar con Gabriel desde hace muchísimos años, porque este libro se ha ido gestando a lo largo de 10 años, idas y vueltas a Santiago, él tenía sus proyectos, yo tenía los míos, hasta que finalmente, digamos, Penguin Random House se interesó y comenzamos a trabajarlo, y vino la pandemia, ¿no? Entonces, acá hay 2 temas que me gustaría un poco compartir para que después, digamos, Gabriel expanda en el gran tema de la guerra civil, que es el tema metodológico y el tema de aproximación teórica, ¿no? Entonces, dentro del tema de aproximación teórica sería básicamente la violencia y la construcción del Estado, ¿no? Que es, digamos, el gran tema que se ha venido trabajando últimamente, pero que en el caso específico de esta guerra es un Estado que implosiona. O sea, no hay, digamos, una construcción de un Estado que se fortalece, es un poco el proceso opuesto, o sea, un viejo Estado que implosiona y que en esta violencia manifiesta lo que nosotros llamamos una trilogía, digamos, un antecedente en 2 guerras anteriores, que han ido preparando a estos soldados, han ido entrenando a estos soldados, que se ve ahí en las dos fotografías que tenemos. La primera, que es las tropas chilenas en Villarrica, bueno, esto es en el 85, pero digamos la penetración del Estado chileno en las provincias del sur, en la Araucanía, ya ocurre desde antes, y Chorrillos, ¿no? Entonces hay un entrenamiento en la violencia, un entrenamiento en la ejecución, digamos, de estrategias. Y es bien interesante porque más adelante, digamos, en mi segunda participación lo voy a explicar con más detenimiento. Pero en Locañas
se recrea un ritual de violencia que ya ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Que es la cacería del enemigo, el quemar el lugar donde ocurre, digamos, el acto en sí, quemar los cadáveres, pero antes la crueldad extrema en un proceso de tortura y de interrogación, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a hacer estas conexiones con otros procesos parecidos, la quema de las rucas en la Araucanía, el incendio en Valparaíso, el incendio de Chorrillos, que después se puede replicar en el incendio de Valparaíso. Entonces, ¿cómo hay patrones de comportamiento en esto que nosotros llamamos los comandos fronterizos, ¿no? Y este es un concepto que hemos acuñado con Gabriel y que parte un poco de nuestras propias investigaciones, ¿no? En el caso mío, el Estado itinerante, que llamo yo, que es una maquinaria político-militar que va avanzando y que va conquistando territorios para Chile, ¿no? Este Estado itinerante, digamos, es cuando se produce la Guerra del Pacífico y se desdobla el poder. Digamos, un presidente queda en Santiago en La Moneda y el otro es el presidente en campaña. Entonces, el presidente en campaña va llevando una maquinaria político-militar. Y nosotros habíamos identificado ya, digamos, a este Estado itinerante como una maquinaria. Ahora lo que, digamos, el aporte de este libro, entre muchos aportes, es identificar a los comandos fronterizos, que son parte del Estado itinerante, o sea, son, digamos, la vanguardia del Estado itinerante, y del cual nosotros hemos hecho un estudio prosopográfico. O sea, hemos ido encontrando, digamos, los hilos que permite ver que los que estaban operando, y Baquedano es un buen ejemplo, o sea, Baquedano ha recibido la mayor parte de su entrenamiento en la Araucanía y después va a tener un rol fundamental durante la Guerra del Pacífico. En el caso de Orocimbo Barbosa está en la Araucanía, en la Guerra del Pacífico y en la Guerra Civil. Entonces, digamos que existen 3 guerras que nosotros lo que hicimos, digamos, otro de nuestras contribuciones, aparte de crear esta serie de conceptos, es mostrar de que la vieja interpretación, digamos, de 3 guerras, que es la que básicamente se ha venido publicitando desde el siglo XIX, la guerra de la independencia, la guerra de la Confederación y la guerra del Pacífico, que cierra un ciclo glorioso, o sea, un nacionalismo glorioso que va construyendo, digamos, un Chile victorioso, no permite explicar la guerra civil. Porque ¿cómo, si eres, digamos, una república que se viene construyendo de manera lineal y progresiva, súbitamente aparece esta guerra civil donde los que pelearon en las otras guerras se matan entre ellos, ¿no? Y llegas a tal nivel de violencia que a pocos kilómetros de la capital se realiza una masacre que yo creo que hay pocos ejemplos en Latinoamérica de ese tipo específico. En el Perú tenemos lo que ocurre con Bustamante, que se queman a los indios, pero digamos, a los hijos de la élite, de alguna manera había cierto respeto por esa élite. O sea, la pregunta es cómo se quiebra ese respeto y que, bueno, nosotros, y no vamos a adelantar porque queremos que se compre el libro, pero digamos, vamos dando ciertas explicaciones por qué se cruzó esa línea, ¿no? Entonces, al establecer una nueva cronología, una nueva secuencia, digamos, guerrera, que empieza con la Araucanía, sigue con la Guerra del Pacífico y termina con la Guerra Civil, hace más sentido la escalada de violencia que lleva a cometer esos crímenes de guerra de los cuales se horroriza toda la sociedad chilena, ¿no? Entonces, digamos, a nivel metodológico, nosotros hemos utilizado el núcleo de nuestro libro, que es La Matanza, pero también le hemos dado al lector los antecedentes, ¿no?, de estos 3 momentos, digamos, que estoy explicando ahora, y lo que más adelante va a ser cómo se hace el cover-up, o sea, cómo esto que es horroroso desaparece del imaginario, desaparece de la memoria, se borra totalmente, y es posible limpiar a estos, digamos, asesinos, porque huyen, algunos de ellos huyen, encontramos el expediente, ¿no? Digamos, esto lo podemos discutir más adelante, pero digamos, a través del expediente hemos podido reconstruir
la participación de los comandos fronterizos, la participación de este personaje Alejo San Martín, que da su declaración en Buenos Aires y que después desaparece. Y solo para terminar, ¿no? Algo que realmente ha sido una innovación en cuanto a fuentes, ¿no? Porque hemos empezado, digamos, con este pequeño relato que encontré en el Archivo Nacional, pero después con el expediente logramos completar el cuadro de la guerra. Pero lo más interesante en esta suerte de historia de detectives es que casi al final de la elaboración del libro descubrimos que uno de los participantes en el asesinato de Orocimbo Barbosa, porque hay una venganza, o sea, después de que digamos, el ejército gobiernista es vencido en Placilla, se asesina al que da la orden. Entonces nosotros siempre pensábamos, ¿no habrán estado participando la familia? Y encontramos al hermano de uno de los asesinados como parte del grupo que al final toma la revancha y asesina a este general, ¿no? Entonces es una historia, digamos, muy interesante, porque no solamente es la historia de reconstruir un hecho del cual se ha hablado muy poco, sino que insertar ese hecho en una nueva interpretación del siglo XIX chileno, ¿no? Donde se complejiza la construcción del Estado, al agregar, digamos, este componente de una guerra civil que no es disruptiva, sino que es una continuación de un proceso que se lleva hasta sus límites. Y se lleva tanto hasta sus límites que la violencia termina siendo, o sea, lo que Chile llamaba la barbarie, termina siendo insertada en el corazón de la República, ¿no? Y ahí un poco lo dejo para que mi compañero Gabriel, con el que hemos tenido unas lindas jornadas de trabajo en equipo, pueda expandir, digamos, en alguno de los aspectos del libro. Muchas gracias. Sí. Es impresionante que como chilenos nunca nos hagamos la pregunta más básica de todas: ¿cómo explicarnos que a menos un poco más de un lustro después de la guerra internacional más exitosa de Chile en el siglo XIX, esa misma generación se haya terminado matando con tanto ensañamiento? Esa es la pregunta que es incómoda para la historiografía y, por lo tanto, generalmente, como explicaba Carmen, la Guerra Civil de 1891 termina en algunas interpretaciones siendo el primer episodio del siglo XX y, por lo tanto, se mutila, se descontextualiza de la Guerra del Pacífico, como si esa misma generación que pelea en Perú no hubiese estado peleando en Chile. Entonces, ¿cómo entender una masacre como la de Locaña? Pues bien, cuando leíamos las referencias, los testimonios, las memorias de los soldados, íbamos viendo procesos que la sociología o la psicología colectiva ha explicado respecto al comportamiento en tiempos de guerra. Y uno de estos es el impacto acumulativo de la violencia. Digamos que una generación que ha estado peleando desde la década del 60 contra los araucanos en la frontera sur de Chile, después contra Perú y Bolivia en el desierto, no puede desmovilizar por arte de magia la violencia en la cual ha sido entrenado y socializado de manera sistemática. Una vez que uno firma un tratado de paz, no puede volver a la normalidad, haciendo como si nada hubiese pasado. La guerra pervive porque es un umbral que una vez que uno se traspasa, por así decirlo, uno traspasa el umbral de la guerra, ya no hay vuelta, es un punto de retorno, ya no hay vuelta atrás. Entonces, para entender esta masacre hay que entender el impacto acumulativo de la violencia, las prácticas que conduce la violencia en esa generación, porque el acostumbramiento a la violencia produce desensibilización. Los soldados expuestos de manera sistemática matan, no solamente matan, sino que después transforman el acto de matar en un ensañamiento, prueban o testean, inventan nuevas formas de crueldad para con el enemigo. Y esto también es importante entenderlo. ¿Cómo se llegó a ese punto? En Locaña, pues bien, hay que entender la trayectoria de esa generación en particular. Cada vez los umbrales de violencia van reduciéndose por la exposición sistemática a la violencia. Lo interesante también es ver cómo funcionan estos dos conceptos que también aparecen de manera muy sistemática y a lo largo y que cruzan nuestra interpretación en el libro, que son violencia política y guerra civil.
Respecto a violencia política, es interesante notar que toda violencia siempre parte en el ámbito del discurso, siempre hay una denigración primero del adversario, una animalización, tratarlo de inferior, eh, para justamente ser la precondición para ensañarse y ejercer la violencia física. Entonces, en el ambiente previo a 1891, lo que uno puede constatar en el debate público es cómo estas posiciones comienzan a tensarse hasta volverse irreconciliables. Hay un ensañamiento contra el adversario, hay una denigración sistemática del adversario que permite, que abre el camino para ejercer violencias y crueldades inimaginables hasta entonces con él. Ahora, muchas de esas estrategias para justificar el uso y abuso de la violencia también se encuentran respecto a cómo el Estado chileno, por ejemplo, representaba al mundo araucano. Siempre hay una inferiorización del otro como el paso previo a ejercer la violencia y la conquista. También este es el argumento que ha desplegado Carmen en sus libros. Hay una barbarización, inferiorización del mundo peruano y el mundo boliviano como previo, como un momento previo a la guerra de ocupación. Pues bien, en el caso de la guerra civil también hay un ensañamiento, una virulencia a nivel discursivo que pavimenta el camino eh, con una condición interesante, es que en ese momento Chile ya ha agotado sus fronteras y por lo tanto tiene que reinventar. El enemigo ya no es el bárbaro, ya no es el cholo, ya no es el cuico, sino más bien es el enemigo interno, y el enemigo interno se define de manera política. Y eso permite entender este ensañamiento entre civiles, porque el contexto de la matanza de Locañas es la guerra civil de 1891, lo cual abre una profunda y fascinante paradoja. Balmaceda, que es el presidente chileno de turno, hereda el botín y administra el botín de la Guerra del Pacífico. Nunca el Estado chileno ha tenido más recursos a su disposición que justamente Balmaceda como heredero de la riqueza salitrera ganada por el Estado chileno en la Guerra del Pacífico. Y la profunda ironía es que una vez que desaparece el enemigo externo, termina la guerra, una vez que se han acabado los dilemas y los debates y las controversias con la Iglesia, que también era un factor que dividía aguas entre liberales y conservadores, por así decirlo, el botín del Estado, quien ocupa el Estado, se termina convirtiendo en el nuevo elemento de división, de polarización política. Y eso permite entender por qué este Estado, que es muy poderoso, muy rico, que emprendió un plan de obras públicas, que ha emprendido al mismo tiempo una reforma y modernización del ejército, es un ejército además muy poderoso, mejor apertrechado que nunca, termina convirtiéndose y volviéndose como un boomerang para el gobierno de turno. Es interesante que la guerra civil de 1891, y en ese sentido uno lo debe leer como un eslabón más, una de las consecuencias no previstas de la guerra del Pacífico, en su misma dinámica reproduce lógicas muy similares a la guerra. Por una parte, el ejército que se rebela, que apoya la causa del Congreso, porque la división es de tipo política. Está el Congreso que piensa que el presidente Balmaceda tiene un mandato de tipo muy autoritario, que podía serle tolerable a Santa María durante la Guerra del Pacífico, porque estamos en un escenario de guerra, pero una vez que termine el estado de guerra, ese autoritarismo ya resulta un poco incómodo, más aún con un Estado que tiene más recursos fiscales que nunca. Entonces, la división funciona entre presidencialismo y parlamentarismo. Y este ejército que se inventa en el desierto cuenta con el apoyo de la escuadra. El dominio del mar va a ser una vez más clave y crucial para entender cómo funciona la guerra moderna, que ha sido también una de las enseñanzas de la generación previa. El que domina básicamente el mar termina ganando las guerras. Entonces, el bando que se rebela, el bando del Congreso que tiene el dominio naval, lo primero que hace es ocupar la zona salitrera. Tal como en el caso de la Guerra del Pacífico, el epicentro, en la base de operaciones va a ser el norte salitrero, la ocupación de la zona de Tarapacá. Es lo primero que hacen los sublevados. Y ahí aparece la lámina del bombardeo de Iquique. Iquique es bombardeado. Aquello que no se hizo en la Guerra del Pacífico se hace en 1891 para sacar a los defensores de Balmaceda e instalarse ahí. Y una vez con los recursos del salitre, se le corta el suministro también al Estado balmacedista, tal como se le cortaron los suministros al Estado peruano en la guerra de 1879,
y se tienen recursos frescos para crear un nuevo ejército. Y en vez de exportar la guerra hacia Lima, se exporta la guerra hacia Valparaíso y Santiago. Entonces, hay dinámicas de la Guerra del Pacífico que se reproducen menos de una década después en el conflicto de 1891, con un ejército armado con armamento mucho más moderno, entrenado por un coronel prusiano que venía, irónicamente, a reformar y modernizar el ejército chileno, que en la década de 1890 tiene puestos sus ojos como un potencial adversario de Argentina. El que viene a reformar el ejército termina apoyando el bando opositor al presidente y con los obreros de La Pampa y con los recursos del Salitre forma un ejército formidable que va a desembarcar en el centro de Santiago y va a llevar la guerra civil a una violencia inaudita. Para que entendamos, por así decirlo, las batallas decisivas se dan a fines de agosto en Concón y Placilla, separadas por un marco de una semana. Y pensemos que si en Chorrillos y Miraflores, las batallas decisivas de la Guerra del Pacífico, murieron poco más de 5.400 soldados chilenos, en Concón y Placilla murieron más de 8.000. Y ahí ustedes pueden ver las secuelas del combate, un ensañamiento inédito en todas las guerras. La guerra civil es la que tiene más costos humanos en la historia chilena. Lo cual, insisto, es muy sorprendente viniendo de una guerra muy victoriosa. Y ahora, en ese escenario, con ese nivel de animosidad, ese nivel de violencia, ese nivel de ensañamiento para con el otro, se da justamente la matanza de Locañas. Es la antesala de esas batallas decisivas, se da la matanza de Locañas. La guerra civil es el escenario propicio para llevar el ensañamiento hacia el rival, hacia el enemigo, hacia niveles inimaginables. En parte también porque una vez que desaparece la oposición racial, rotos versus cholos, chilenos versus indígenas araucanos, la oposición muchas veces, en términos discursivos, se reviste de caracteres clasistas, ricos versus pobres. Entonces, eso permite entender lo que ha explicado muy bien Carmen. El fusilamiento se lleva y el ensañamiento tiene aristas de odio de clases, porque los que son fusilados son los hijos de la élite y fusilados y ensañados con actos de tortura, con violaciones, con una serie de sucesos que vamos a ver más adelante, tiene que ver con esta explosión de odio que tiene la guerra civil. Pero además hay escenarios interesantes para entender la violencia política, que son sucesos que garantizan la impunidad. Los soldados que ejercen esa matanza están convencidos de que gozan de impunidad. Es un suceso que además está en la periferia, están aislados. Esos montoneros son inexpertos en el arte del combate y están seguros ellos que no hay ningún ejército que va a venir a rescatarlos. Por lo tanto, ese escenario de impunidad, de aislamiento y de virulencia de clase y ensañamiento, un aprendizaje de la violencia que en 1891 estalla a niveles inauditos, permite entender justamente sucesos tan inéditos en la historia chilena como la matanza de Locañas. Eso, en esta primera parte. No se escucha, Carmen. Rafael, no sé si alguna pregunta o entramos al suceso en sí, o quieres a partir de nuestra presentación hacer alguna pregunta al respecto. Sigan adelante, por favor, con la presentación. Ya, entonces, un poco siguiendo la línea de análisis de Gabriel, ¿no? Hay temas que realmente son fascinantes para un historiador, porque cuando tú rompes el relato nacionalista al que hemos estado acostumbrados, ¿no? Este relato glorioso, victorioso, entras en una complejidad de actores, de motivaciones, de desarrollos,
que son el perfecto campo experimental para un historiador de la guerra, ¿no? Entonces, cuando conviertes, digamos, la guerra deja de ser una disputa entre peruanos y chilenos, de que, ¿me entiendes? Si nosotros fuimos más nacionalistas que los otros, estábamos mejor preparados o lo que fuera, y conviertes el suceso en historia, te da para un análisis fascinante de lo complejo que es el proceso de construcción estatal, ¿no? Y que los procesos de construcción estatal muchas veces uno los plantea como lineales, pero que pueden ser hasta regresivos, y que en medio de la guerra puede implosionar todo el aparato, ¿no? Que es lo que pasa en la guerra de 1891, que hay una implosión y posteriormente se va a tener que reconstruir todo el aparato estatal. Entonces, digamos, romper con el esquema nacionalista, el esquema que le gusta mucho, digamos, al público en general, pero para los historiadores poner esta cuña, ¿no? Y decir, miren, vamos a analizar esto en su secuencia real, ¿no? Porque hace mucho más sentido lo que muy bien dice Gabriel, que se repiten los patrones, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del discurso clasista, cuando se quema Chorrillos, hay una, digamos, una justificación, ¿no? En el sentido de que los ricos peruanos, ¿no? Como los peruanos tenían todos estos lujos, ¿no? Entonces, como que se estimula al ejército a destruir, ¿no? Un ícono de lo que es ser rico. Sin embargo, también están los íconos en Santiago que posteriormente también se irán a destruir. O sea, cuando llega la violencia a Santiago no se respetan las propiedades, se quema, se roba, ¿no? Es muy parecido, digamos, el patrón, ¿no? Entonces, cuando tú abres las puertas del infierno, ya nadie puede controlar a los demonios que están saliendo. Un poco este es digamos, la moraleja de la historia, ¿no? Que cuando tú siembras la violencia en un cuerpo político, es muy difícil no hay antídoto para eso, ¿no? Porque como muy bien dice Gabriel, esto empieza en una guerra de papel, ¿no? Digamos, en la que se denigra al otro, se le animaliza, se le trata de maricón, o sea, ya no hay límites. El análisis, digamos, es el trabajo que hace San Francisco, Alejandro, que es justamente la escalada de la guerra primero a nivel de los periódicos. O sea, ahí es donde todas las pasiones se desbordan y ya es posible cruzar esa línea como estaba yo analizando para el caso peruano, digamos, de nuestras discusiones políticas de la simulación y el simulacro. O sea, todo es en el mundo del simulacro y de la simulación de The Matrix. Pero cuando tú regresas a la realidad, tú crees que puedes, digamos, esa fantasía convertirla en realidad. Y es un poco lo que va a ocurrir en Locañas, ¿no? Cuando entra Alejo San Martín con su piquete, ¿qué cosa dice? Futres canallas, a matarlos. ¿No? ¿Y qué cosa significa futre? Pituco, en peruano, ¿no? Alguien de la clase social superior, ¿no? Entonces acá hay una guerra de clases, ¿no? Una guerra de clases que también se ha ido estimulando a través de la prensa. Y acá, digamos, hay el otro elemento que nosotros también hemos tratado de desmontar, que es la celebración de Balmaceda y el balmacedismo, como una suerte de, digamos, de movimiento político puro, ¿no? Socialmente, políticamente correcto, que trataba de estimular, digamos, un nacionalismo, y que vinieron los ricos y le desbarataron su modelo y él se tuvo que suicidar, ¿no? Entonces es, digamos la validación, ¿no? de una gestión que es muy autoritaria, ¿no? Entonces, estos jóvenes nosotros los ponemos no solamente como montoneros, sino como activistas políticos, ¿no? Ellos durante la guerra no han podido irse a Valparaíso, que es el teatro de la guerra. O sea, Valparaíso es el lugar donde toda la oposición está yendo, ¿no? Ahí es donde, como muy bien dice, es impresionante esa comparación con la guerra contra el Perú, ¿no? Es tomar la salitrera, esa es la estrategia, tomar la salitrera, convertirla, digamos, en tu caja de guerra,
comprar armamento de punta, que es lo que hacen, digamos, los constitucionalistas, porque al final ese es el armamento que les va a servir, con la plata del salitre, igualito que pasa en la Guerra del Pacífico, la plata del salitre como colateral que te permite comprar los cañones y que te permite. Entonces, todo el escenario es el escenario muy parecido a la Guerra del Pacífico. Los constitucionalistas han aprendido esa estrategia, ellos la pusieron en funcionamiento, y la escuadra chilena, que fue la que jugó el rol principal en la Guerra del Pacífico, es constitucionalista, con Montt, ¿no? Entonces hay toda una repetición, ¿no? Que digamos, solamente viéndolo en la secuencia, lo puedes entender, ¿no? Entonces, esa entrada de entender a Balmaceda como un personaje que hereda de Santa María no solamente el salitre, pero hereda las tendencias autoritarias. O sea, ya las tendencias autoritarias del Estado chileno ya se estaban manifestando con Santa María. Santa María es su padrino, Santa María lo impone, ¿no? En un proceso electoral que deja muchas heridas. O sea, la clase política ha quedado, digamos, desunida, rota, fragmentada por esa imposición. Y hay muchos enemigos, o sea, se van creando, digamos, los enemigos en el camino, ¿no? Entonces, un poco dejar la figura esta de Balmaceda como el santo te permite entender por qué estos jóvenes que no han podido ir a pelear a Valparaíso se quedan haciendo activismo en Santiago. Entonces ya, digamos, la represión contra esta juventud, ¿no? Que no se le ha visto como actor político. O sea, no se les ha visto como que ellos han sido manipulados, pero cuando tú vas a sus biografías, que nosotros hemos tratado de reconstruir de alguno de ellos en el libro, vemos que son periodistas, algunos han estado presos porque han cometido atentados anteriormente contra el gobierno, tienen una trayectoria de lucha política. Entonces lo que ellos simplemente hacen es cruzar esa línea también, o sea, esa línea entre lo que serían las palabras y los hechos, ¿no? Y los hechos son, la escuadra está por desembarcar en Quintero, están por llegar ya el ejército constitucionalista a liberar. ¿Cuál es nuestra tarea? Cortar las líneas telegráficas y bloquear los ferrocarriles para que los dos ejércitos no se puedan unir. O sea, esa es la tarea de ellos. Pero ya se había, digamos, el gobierno ya había entendido que esto era lo que se venía y decretó que iban a ser ejecutados. O sea, que ya había para ellos también una pena. El problema no es ese. El problema es la tortura. O sea, el problema es la cacería en este fundo. O sea, el problema es cómo se tratan los cuerpos, ¿no? Que son irreconocibles. Nosotros hemos podido ir, digamos, siguiendo las pistas por los relatos, ¿no? Que cuando llegan a Santiago hay un hueso, o sea, es terrible, es el horror. Los padres no pueden reconocer quiénes son sus hijos. Hay algunos que se van a enterrar, digamos, juntos y no se les va a poder poner un nombre en su tumba, ¿no? Entonces, el contexto en general es un contexto de lucha política en la cual, y ese es otro elemento que creo que estamos contribuyendo a la discusión, la clave discursiva de esta juventud es republicana, es contra la tiranía. Entonces hay toda una discusión de la tiranía de Balmaceda, que digamos, ha irrumpido contra el Congreso, está gobernando prácticamente por decreto, hay toda una discusión sobre las cárceles que están llenas de disidentes, que se les tortura, ¿no? Entonces ya creamos otra atmósfera para esta resistencia, digamos, de estos jóvenes. Ahora, lo interesante de la historia, y acá vamos, digamos, a la matanza en sí, primero que pudimos tener, acá está la foto, pudimos contar con el expediente judicial. Y el expediente judicial te permite ir tomando las declaraciones de los testigos.
¿no? Entonces hay muchos testigos, la mayoría han sido participantes, han estado ahí, uno le echa la culpa al otro, dice que él no participó, simplemente seguía las órdenes, como es el caso de Alejo San Martín, y un poco Gabriel va a seguir en esa línea, toda la defensa que tiene la corporación militar, con esta idea de la obediencia debida, ¿no? Que ahí sale, ahí en este evento sale este concepto de la obediencia debida, ¿no? Cuando Alejo San Martín dice, yo seguí órdenes de Orosimo Barbosa. O sea, Orosimo Barbosa, yo intenté, o sea, incluso él dice, yo intenté cambiar la situación, pero digamos, Orosimo Barbosa se mantuvo en que se les debía ejecutar, ¿no? Entonces, el relato fascinante, o digamos el evento, es en sí, como dice Gabriel, un lugar contenido. O sea, que en el primer capítulo nosotros hacemos toda una discusión sobre la violencia, ¿no? Digamos, algunas aproximaciones teóricas sobre la violencia, dando muchísimos ejemplos de la violencia perpetrada a lo largo de las 3 guerras. O sea que vamos, digamos, incorporando al público a la discusión sobre la violencia, pero para que esto no sea un tema meramente teórico, vamos incorporando momentos de violencia extrema, como por ejemplo se narra en el libro, cuando uno de los comandos fronterizos que está destacado en la Araucanía, está cabalgando con unos amigos, ¿no? Y se miran entre ellos, pasa un indio corriendo y le dice a que yo lo caso. O sea, agarra, saca su fusil y le mete un balazo en la cabeza y lo mata. O sea, una cacería humana en la Araucanía, ¿no? Entonces, digamos, y este personaje estuvo en la resistencia, o sea, fue uno de los comandos, digamos, que participó en la resistencia, en la guerra contra Cáceres, ¿no? Entonces, cómo estos personajes van caminando y van variando de escenario, y probablemente es una práctica que él, pues ya es una práctica que está incorporada dentro de su repertorio de militar. O sea, tú puedes sacar un fusil, una carabina, y puedes cazar a un indio, y hay impunidad absoluta en la frontera, como es la frontera, digamos, como fue más adelante la frontera serrana, donde probablemente se perpetraron una serie de crímenes que nosotros desconocemos, porque no ha quedado, digamos, un récord, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que se procede de manera similar con la expedición Letelier. O sea, la expedición Letelier entra a la sierra, entra a las iglesias, toma, así como se hacía en la Araucanía, se toma todas las posesiones y se viene a Lima, Letelier, hasta con carneros. O sea, va trayendo recuas de caballos, de carneros, o sea, cosas que ha ido él recolectando en la expedición, que probablemente, como Letelier, también estuvo en la Araucanía, ¿no? Entonces, comportamientos que se cruzan, ¿no? Pero digamos, volviendo al tema de este lugar de tortura, ¿no? Que se convierte en un campo de tortura, en un lugar de cacería, y finalmente, y lo que es más interesante, en un lugar donde se hace un juicio militar, ¿no? Entonces, como que nosotros vamos llevando al lector a los diferentes momentos. O sea, empezamos con la descripción de lo que encuentra un hermano cuando llega a las 24 horas de que se enteran en Santiago, porque está cerquísima, se enteran de lo que ha ocurrido y la familia comienza a llegar, ¿no? Entonces, este hermano llega y se encuentra con un piquete de soldados que están yéndose a Santiago en un carretón que está lleno de cosas que se están llevando de la hacienda, ¿no? De la hacienda de este personaje que también es parte, digamos, de la oposición. Entonces llega y comienza a mirar, y a través de sus ojos nosotros relatamos lo que era Locañas a las 48 horas de la masacre, ¿no? Y vamos yendo de lugar en lugar, digamos, la casa hacienda, el campo, donde han ejecutado, ¿no? Y ahí está, digamos, el lugar de probablemente uno de los que hace este cuadro tuvo la oportunidad de verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los relatos que nosotros recopilamos, muchos de los que van a ser ejecutados firman su nombre en la pared.
O sea, como diciendo, y tú lo ves, por ejemplo, en Villa Grimaldi, ¿no? Digamos, en los lugares donde han habido personas esperando por morir, es como dejas un recuerdo de que ahí estuviste tú, de tu existencia como ser humano, ¿no? Entonces, nosotros hemos llevado en ese capítulo que se llama Terror en Locañas, que es el corazón de este libro, vamos llevando a los lectores a través de todo el proceso de descubrimiento de lo que ocurrió. Entonces, primero es a través de los ojos de la familia, ¿no? Y cómo se reciben los cuerpos y lo que ocurre en Santiago y todo lo demás. Nos enteramos, por ejemplo, de que se comenzaron a poner fotografías de los hijos, ¿no? Un poco yéndose a los 70, ¿no? Esta idea de los desaparecidos, o sea, que acá está mi hijo, este era mi hijo. Y después las cartas que estos jóvenes le dejan a su familia y que le cuentan lo que han vivido, ¿no? En pocas palabras, le piden perdón a la madre por haber ido, digamos, sin su permiso, se entregan a Dios, muchos católicos, digamos, estos chicos vienen de familias conservadoras, tradicionales, piden ser confesados, no se les hace caso, no se les da esa posibilidad, digamos, de una confesión final, ¿no? Entonces, vamos recorriendo y llegamos, digamos, a este momento de este juicio militar, ¿no? Que es que, digamos, cuando ya termina todo el horror, ¿no? Digamos, cuando la tropa ha llegado, digamos, al máximo del frenesí, porque se han emborrachado, siempre la borrachera, o sea, la borrachera es parte importante en la Araucanía, en la Guerra del Pacífico, en Chorrillos, cuando se abren, digamos, las casonas y se comienza a repartir el alcohol, acá ocurre lo mismo, se le da carta abierta. O sea, yo creo que Alejo San Martín sabe de que hay que darle carta abierta al soldado como una especie de desfogue, digamos, de su violencia, ¿no? Pero cuando toda esa barbaridad, digamos, ha terminado, hay que validar la muerte. Entonces, la validación de la muerte es este juicio militar, ¿no? Este juicio militar donde todos saben cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero simplemente hay que hacer el procedimiento, ¿no? Y esto es bien interesante porque se ve mucho en todas estas matanzas y en todas estas masacres, ¿no? Que se tiene que legalizar lo que es horroroso, lo que es el horror, le tienes que dar, digamos, una salida legal, ¿no? Entonces, es ahí que nos enteramos que vienen, por ejemplo, los vocales, ¿no? Orocimbo Barbosa es muy específico, ¿no? Esta locura, ¿no? Esta mezcla de legalidad y horror, ¿no? Que tú tienes que al final dejar bien sentado que tú seguiste los procedimientos, ¿no? Entonces, para eso, digamos, a la medianoche, porque esto debe haber sido, pero una pesadilla, ¿no? Se hace un juicio donde ya se sabe cuál va a ser el final de este juicio, y van declarando todos. Entonces, ahí en las declaraciones, nosotros también comenzamos, digamos, a tejer qué cosa es lo que ocurrió, ¿no? Algunos, por supuesto, como producto del miedo, dicen que a ellos lo llevaron sin saber a lo que iban, otros cuentan realmente cómo fue la historia, ¿no? Entonces, tenemos mucho material y probablemente puede ser que aparezca más, ¿no? Porque yo pienso que esto es como la punta de un iceberg, ¿no? Puede que aparezca más material que nos permite entender realmente, ¿no? Lo que significa tener el poder absoluto, porque ese es un tema bien interesante que analizamos en el primer capítulo sobre la violencia, ¿no? De que la violencia absoluta solamente se puede llevarse a cabo en lugares cerrados, ¿no? Entonces Locañas se convierte, digamos, en un lugar cerrado que está lejos de Santiago, está en medio, digamos, del campo, y ahí se va a dar rienda suelta a esa violencia que se ha ido construyendo a lo largo de 3 guerras y posteriormente de 3 generaciones. Y acá termino simplemente para contar que no solamente es la violencia contra los humanos, sino que se quema un bosque. O sea, para probablemente desaparecer las huellas, o porque se excedió las piras estas funerarias donde se están quemando a los muertos, el bosque de Panul
se va a quemar, ¿no? Y es, digamos, un bosque seco que va a tardar mucho tiempo en volver a florecer, ¿no? Entonces, digamos, es un atentado contra los seres humanos, pero es un atentado contra la naturaleza, es un atentado contra la vida, lo que ocurre en este primer lugar, y en ese lugar. Y simplemente para terminar, lo que es más interesante es cómo un caso tan extremo de violencia no ha merecido el interés de los historiadores, porque nosotros hemos sacado piezas digamos, de crónicas periodísticas, pero no hay algo que realmente te lo ponga como un caso interesante, ¿no? En una secuencia de guerra y la violencia que esta va a ir creando, digamos, en el comportamiento de los soldados, de los operadores, digamos, de la guerra. Y acá lo dejo para que Gabriel prosiga con la discusión. Sí, me interesa mucho esa sensación de que las matanzas se explican por el sentimiento colectivo de omnipotencia, la idea de que podemos hacer todo, tenemos tal superioridad que podemos ensañarnos impunemente, la sensación de impunidad, pero también la sensación de que vamos a ganar la guerra. El problema para aquellos que perpetran los fusilamientos en Locaña es que días después esa guerra la terminan perdiendo, y la terminan perdiendo definitivamente en 2 encuentros decisivos. Y los generales que han dado, particularmente Orosimbo Barbosa, terminan siendo también mutilados. Digamos que la guerra civil entraña un ejercicio, una caja de Pandora que una vez se abre ya no se vuelve a cerrar. El ensañamiento, la masacre y el descuartizamiento del otro. En Concón también hay casos, la batalla que sigue días después de Locañas también hay ensañamiento contra los vencidos. Por ejemplo, los congresistas atan a un general, un veterano de la Guerra del Pacífico, lo atan a caballos y lo descuartizan. Y después en Concón y en Placilla, los 2 generales, los únicos generales de la historia de Chile muertos en combate, al ser Enrique Barbosa, son descuartizados. Entonces, la guerra entra en una espiral de violencia, de salvajismo, de barbarie inédito. Entonces, este hecho, si bien es muy notable, está dentro de coordenadas de violencia y de ensañamiento con el enemigo que lo hacen particularmente interesante. El problema es que, insistiría, aquellos que pensaban que iban a ganar la guerra y por lo tanto sus actos iban a estar en la impunidad, terminan siendo derrotados. Los generales que dieron la orden terminan mutilados en los campos de Placilla. El mismo presidente Balmaceda, termina, una vez que conoce las noticias del desenlace de la batalla de Placilla, se termina huyendo, recluyéndose en la embajada argentina y espera unos días y se suicida. Sabe que si sale se van a ensañar con él también, no tiene la vida asegurada. Por lo tanto, ¿cómo reconstruir? Y esta es la pregunta con la cual vamos a ir cerrando la exposición y también concluye el libro. ¿Cómo suturar el cuerpo político? ¿Cómo rehacer esa sociedad que se ha enfrentado de manera tan encarnizada con niveles de ensañamiento fratricida inéditos en la historia chilena? No es que antes no hubiesen guerras civiles en la historia chilena, por cierto que las hay, pero el nivel de virulencia, el nivel de ensañamiento es inédito. Incluso, lo había señalado, el encarnizamiento superior a aquellos que se dieron en la Guerra del Pacífico. Y por lo tanto, ¿cómo reconstruir una sociedad que se ha visto enfrentada con ese nivel de animosidad? El expediente va a ser, sin duda, en el caso de los perpetradores, apelar a una cadena de mando abstracta. Es como aquello que había explicado Hannah Arendt para entender los perpetradores de crímenes nazis. Yo solamente seguía órdenes. Y por lo tanto, de manera sistemática, todos aquellos que tenían rango militar para ordenar no solamente las ejecuciones, sino también las torturas, la mutilación de cuerpos, incineración de cadáveres, decían yo solamente seguía órdenes. Los responsables directos estaban todos muertos o exiliados. Y una de las estrategias que va a operar la sociedad chilena para recomponer el cuerpo político va a ser el expediente del olvido, el expediente de la amnistía, la idea de que todo esto deberíamos olvidarlo, hacer como que nada de esto ha pasado, y por lo tanto van a comenzar inmediatamente la Navidad de 1891 como un gran gesto, hacer como nada de estos conflictos han pasado, están todos perdonados, salvo los crímenes de Locañas. Hay una serie de amnistías en los cuales el único suceso
que va quedando sistemáticamente fuera de estas amnistías son los sucesos de Locañas. Y esto tiene que ver con esa idea de que en ese momento en particular se cruzó un umbral, un coto vedado. Algo pasó ahí en ese escenario que está más allá del perdón y del olvido. Y por lo tanto, solamente en 1896, en la amnistía final, es cuando se hace una ley de olvido general. Ahora, 1896 es un año sumamente poético. Y es sumamente poético porque un mes antes de del levantamiento del monumento que ustedes pueden ver ahí, en honor a los montoneros ejecutados en Locañas en 1896, un mes antes se han realizado en el mismo cementerio el entierro del cuerpo de el presidente Balmaceda. Se han permitido que retornen los exiliados balmacedistas y la necrópolis, de manera muy poética, comienza a ser pensada como un espacio de reencuentro, de perdón y de olvido. Lo notable es que el expediente del olvido, solamente a través del olvido político, sucesos tan traumáticos como los de Locañas, en los cuales también hay pocos culpables, se ejecutan condenas contra algunas personas, pero nunca se llega a encontrar a los verdaderos acusados, contra los cuales se les acusa de tantos crímenes que se les condena a pena de muerte, y no obstante, por el ambiente frágil de gobernabilidad, se exige el perdón de los delitos políticos. Frente a la gobernabilidad o el afán de justicia o de reparación de las familias, se opta por un pacto de silencio, un pacto de olvido y la ley de amnistía. Y es por eso que después de 1896, después de esta efervescencia mediática que aparece en la prensa, en la lira popular, que sigue con mucho entusiasmo, con mucho morbo, el destino de los procesados por los crímenes de Locañas, va a terminar silenciándose hasta perderse de vista. En el mejor de los escenarios aparece en la historiografía como alguno que otro exceso propio inevitable de la guerra, pero nadie lo aborda desde la lógica de la descomposición de la convivencia cívica, del impacto acumulativo de la violencia y del ensañamiento de esa cultura de frontera que, una vez que están ausentes las fronteras para los cuales expandirse el Estado Nacional, terminan ensañándose unos a otros en el centro y corazón mismo de la República. Esta es la profunda ironía de ese libro. Y eso permite entender que este episodio, así traumático y sangriento para esa generación, termine quedando mediáticamente bajo la alfombra a través del olvido político en aras de la gobernabilidad y de la recomposición del cuerpo social y del cuerpo político. Es la única forma de lidiar y llevar a cabo la reconciliación y sacar y olvidar el trauma, digamos, paz a costa de impunidad. Sería la forma en la cual la sociedad chilena termina resolviendo los dilemas políticos abiertos por la crisis de 1891. Muy bien. Nos han abierto un nuevo mundo a partir de la historia. Un episodio con una tremenda violencia en Locañas que marca un hito en la historia chilena, quizá nunca visto, aunque probablemente hechos similares se hayan encontrado en la conquista de la Araucanía, muchos siglos, algunos siglos atrás, en el 16, 17, pero probablemente desde entonces no hubo nada de esta naturaleza al interior de la sociedad chilena. Es algo muy, muy interesante y
nos hace recordar otros espacios donde la violencia se da también luego de las guerras externas, ¿no? ¿Qué sucede en el Perú? ¿Cuál es la reacción que tiene el Perú ante esta guerra civil y ante episodios políticos tan significativos en el vecino vencedor? Yo creo que el Perú está en su propia dinámica política, ¿no? Hay que recordar que, digamos, estos son los años del gobierno de Cáceres, y se está preparando una guerra civil contra Cáceres, que es, digamos, el movimiento, la coalición nacional de Piérola, ¿no? Entonces, digamos, el Perú está viviendo también su posguerra, ¿no? Y su posguerra es en estas cosas extrañas y paradójicas que tiene el Perú, que el hombre que deja Lima huyendo, digamos, de la derrota o de asumir la derrota como es Piérola. O sea, Piérola es el presidente del Perú cuando el Perú es derrotado y él simplemente se va. O sea, se toma las de Villadiego. Y mientras tanto, el hombre que hace la resistencia, ¿no? Es derrotado por el presidente que traiciona porque debió haber dado la cara, o sea, debió haberse quedado. Yo siempre digo que si Piérola no se hubiera ido, todos nuestros archivos se hubieran preservado. O sea, él deja Palacio de Gobierno con todos los archivos, con toda la lista de contribuyentes, con todos los padrones, que digamos van a servir de base posteriormente para los cupos y para las contribuciones de guerra, ¿no? Entonces, la paradoja de la historia, tú dices qué estaba pasando en el Perú. Bueno, el Perú estaba viviendo, digamos, su propia desintegración política, su propia posguerra, y probablemente, ¿no? Y acá es algo que hemos conversado con Gabriel, muchos de los soldados de los comandos que huyen para evitar el juicio, se vienen al Perú. Entonces habría que averiguar quiénes los acogen, si hay algún tipo de conexión con la Guerra del Pacífico, digamos, si tienen amigos ahí que los han protegido, porque así como algunos se van a Argentina, como es el caso de Alejo San Martín, donde le toman las declaraciones, hay otros que han estado en el juicio militar. O sea, porque a esos vocales, a esos participantes de ese juicio militar, también se les está abriendo, digamos, un juicio, ¿no? Entonces, esos terminan en el Perú, ¿no? No les hemos seguido la pista, pero sería interesante ver cómo sus relaciones, digamos, de la Guerra del Pacífico, su conocimiento del país, les va a permitir esconderse, porque se vienen a esconder, o sea, se vienen a esconder de la justicia, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Bien, sin duda que se entienden mucho mejor los procesos históricos cuando se traspasan las fronteras. Encerrarse en una frontera nacional te hace ver las cosas demasiado segmentadas. Tenemos algunas preguntas muy interesantes del público. Ustedes, no sé, vean cuál de los dos la responde. ¿Por qué se cayó Lo Cañas? Gabriel, quizás tú. Digamos que inicialmente no se cayó, hay como dos momentos. El primer momento es dado que la prensa balmacedista tenía el monopolio absoluto de los medios de comunicación durante 1891, una vez que Balmaceda pierde la batalla, hay una inundación de la esfera pública donde todos quieren hablar del caso. Digamos que no es un caso silenciado, sino que comienzan a aparecer las cartas, los testimonios de los testigos, entonces toda la esfera pública está inundada en noticias de procesiones, de campañas para ir a pillar, para delatar. Hay listas negras que circulan en los diarios para decir, él estuvo en Lo Cañas, él también estaba incriminado.
hay una efervescencia, hay un morbo popular también, comienzan a aparecer la lira popular que denuncia, que está muy atento a cómo va a seguir el juicio. No obstante, como el proceso de recomposición política, estas políticas de amnistía, de olvido en torno a la gobernabilidad, que es muy frágil aún, comienzan a imponerse y nunca hay culpables, porque por así decirlo, Alejo San Martín culpa a Barbosa y el hijo de Barbosa dice, no, en realidad fue Balmaceda, pero todos los jerarcas están muertos o están exiliados, no hay a quien culpar. Esto termina desvaneciéndose y después de 1896, que este es como el último gesto de reparación, porque también hay un trauma de la élite que decide básicamente un pacto de silencio de no volver a aflorar, a reflotar estas heridas, porque son hijos que han muerto torturados, lacerados, carbonizados, enterrados en la fosa común sus restos. Entonces es un evento tan traumático que hay una decisión después de algunos años de no volver a hablar del tema. Y después de 1896, la matanza y la guerra civil comienzan a olvidarse en particular la guerra civil, porque además hay un proceso que el historiador Rodrigo Mayorga ha explicado de manera notable. El hecho de que Balmaceda se haya suicidado y haya perdido la guerra, irónicamente, produce un embellecimiento de su imagen. O sea, el culto a Balmaceda va a estallar después de 1891. Y por lo tanto, ¿cómo conciliar esta heroización partidista del presidente Balmaceda, que se estima que es uno de los más grandes, si no el más grande presidente del siglo XIX chileno? ¿Cómo hacer convivir esa imagen tan glorificada con un suceso tan traumático que empaña sin duda sus imágenes? Y por lo tanto se tiende a minimizar, a echar bajo la alfombra, a decir, bueno, son parte de las circunstancias, en realidad es un arranque de los militares que estaban borrachos y él no tuvo la culpa. El éxito de la imagen de Balmaceda post-mortem también permite entender este silenciamiento de esos sucesos de los Cañas. Las políticas de amnistía también son hitos relevantes y me atrevería a decir, a modo de conjetura, que las matanzas contra obreros a inicios del siglo XX tienden a relegar los episodios de violencia política contra los obreros, ya no contra los hijos de la élite. De ahí que el interés historiográfico por matanzas, si uno dice matanzas en la historia de Chile, probablemente todas las miradas se dirijan hacia las matanzas de obreros como Santa María de Iquique, como La Coruña, en el siglo XX, y estos sucesos del siglo XIX quedan totalmente en el olvido. Yo movilizaría esos tres elementos para explicar este olvido de los sucesos. ¿Hubo soldados peruanos o bolivianos en el ejército congresista? No que sepamos, ¿no, Gabriel? No que sepamos. Yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho Gabriel sobre estas, como llaman, suaves cenizas del olvido, ¿no? Esta necesidad de olvidar, ¿no? A veces actos de esa violencia tan desatada que ya nadie puede explicar, es inexplicable, ¿no? Como dicen muchos publicistas de la época, ¿qué nos pasó? O sea, ¿qué le pasó a Chile? ¿Por qué nos estamos haciendo esto a nosotros mismos? Esa es la pregunta. La pregunta que se hace Sorobael, Rodríguez, que son, digamos, que han sido los grandes publicistas de la Guerra del Pacífico. Yo los veo a ellos ahora horrorizados con lo que ha ocurrido y sin poder darle una respuesta lógica, ¿no? Entonces, eso creo que por un lado, ¿no? Que hay episodios que incluso son episodios que uno puede tener, episodios personales que no los puedes explicar. Y digamos, el ser humano tiende a esta capacidad de olvidar, o sea, que borras de tu disco duro, como lo dice muy bien Gabriel, o sea, que es una sociedad que decide olvidar, o sea, por decisión propia, decides olvidar cómo murió tu hijo, y quizás lo justificas, era muy joven, su idealismo, fue toda una conjunción de malas decisiones, los soldados estaban borrachos, o sea, ya tú como madre ya no quieres ir a seguir escarbando en tu dolor, ¿no? Eso puede, digamos, ser una parte. La otra es el pacto político, o sea, el pacto político entre las élites, entre las nuevas élites, que obliga, ya así lo recuerdes siempre, ya no vas a volver a sacar el tema, porque si el tema sale, se rompe el pacto. O sea, el pacto depende, digamos, de este olvido total, porque el otro grupo ya también perdió, o sea, su presidente se suicidó, o sea que estamos, digamos, a mano,
¿no? Estamos empatados en víctimas, ¿no? Todos hemos perdido acá. Y es bien interesante porque nuestro epígrafe con el que iniciamos el libro es justamente eso: vivamos de nuevo unidos y felices. Y son unas palabras de un diputado, Enrique Montt, a final del año del horror. O sea, ¿cómo puede ser posible que alguien diga vivamos unidos y felices con ese incendio, con esa matanza, con todo lo que ha pasado? Entonces, digamos, una sociedad que dice vivamos unidos y felices, pues ya hay que dejar el pasado atrás, y si tomamos esta decisión, esto no va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, digamos, ese es un punto. Ahora, el otro es que si tú escarbas mucho y sacas, digamos, los detalles, las cartas, que a los chicos les robaron sus posesiones personales, que tenía por ahí un collar y que después lo estaba vendiendo un soldado, perdón, una cadena de oro con una cruz y después un soldado la estaba vendiendo, ¿me entiendes? O sea que aparte hubo como aves de rapiña en toda esta situación. Y si recuerdas eso, digamos, le echas una sombra al ejército, ¿no? Que es, digamos, el ejército renovado, que quiere ser moderno, el ejército prusiano. Entonces también el pacto es, ya, este ejército viejo ya murió y no volvamos a lo mismo porque ya tenemos un ejército nuevo, moderno, que no va a repetir estas prácticas nuevamente, cosa que no ocurre, porque más adelante las va a repetir. Y algo más que yo concuerdo con Gabriel, o sea, tú dejas mal a Balmaceda. Si tú traes, digamos, a colación este tema, digamos, la maquinaria periodística a favor de Balmaceda es poderosísima. O sea, son capaces de limpiar todo y crear un santo civil, ¿no? Que es, digamos, y nos damos cuenta que Balmaceda, y tenemos un capítulo del libro donde lo analizamos, que muchos de los errores de la guerra son culpa de él. O sea, él se equivoca, él quiere, digamos, al final dirigir a los generales, o sea, hay una serie de errores tácticos y estratégicos que no escucha, ¿no? Entonces, hay un evento que para mí es bien interesante y que ya no va a volver a salir, que es cuando un padre va a La Moneda a pedir una audiencia con Balmaceda para que le permitan, para pedirle, digamos, que le salve la vida a su hijo, ¿no? Se están corriendo, porque yo me imagino que debe pues llegar a Santiago los rumores de que hay un juicio, que ya murieron varios, pero que todavía hay algunos que están vivos y que se pueden salvar. Entonces, este padre está haciendo ahí en la antesala y sale un edecán que le dice, lo siento mucho, su hijo ha muerto por la patria, y el presidente Balmaceda le manda sus condolencias, ¿no? Entonces, la insensibilidad de Balmaceda es clarísima. O sea, a Balmaceda cuando le van a preguntar, dice, yo no quiero que me digan los nombres, ejecútenlos. ¿No? Esa es la respuesta. O sea, él trabaja con Orocimbo Barbosa. No es que sean docentes, ¿no? Sino que están trabajando juntos. Entonces, yo creo que volver a Locañas es también relativizar, ¿no? Digamos, esta celebración de este héroe cívico que también ha tenido sus luces y sus sombras, como las han tenido todos estos personajes, digamos, que han pasado por el siglo XIX chileno, ¿no? Entonces, esa sería también mi interpretación. Bien. La presencia de los acorazados Blanco Encalada y Lord Cochrane parecen evidenciar una presencia inglesa en Chile. Gabriel, esta es la guerra naval, ¿no? Sí, pero no entiendo el sentido de la pregunta, porque hay una política armamentista chilena después de la Guerra del Pacífico, pero la influencia salitera, digamos que esta influencia, esta polarización entre Balmaceda, nacionalista, proteccionista, defensor de los recursos de Chile, en cambio el Congreso, apoyado por el imperialismo y los intereses de la oligarquía vendida al oro inglés, una mistificación también surgida por la literatura pro-balmacedista que el historiador Harold Blakemore ya descartó hace 50 años. Es más bien uno de los tantos mitos recurrentes utilizados para limpiar la imagen de Balmaceda. La idea de Balmaceda, el presidente bueno, antioligárquico, antiimperialista, versus la posición del Congreso que estaba comprada por el oro
de los intereses mercantiles británicos. Eso en realidad ya ningún historiador relativamente serio, después de las investigaciones de Harold Blakemore, puede comprárselo, salvo que tenga una super idealización de la figura de Balmaceda y que se resista a examinar las luces y sombras del personaje. Eso podría decir. Exacto. ¿Cuánta importancia tuvo el factor edad en Locañas y en el ensañamiento propiamente? Muchos de los asesinados eran estudiantes de secundaria, muchos de colegios católicos, y formaban parte de la movilización de la odiada Juventud Dorada, a la que ya se criticaba desde una prensa popular años antes de la matanza. Yo creo, bueno, también se le llama la montonera aristocrática, ¿no? Digamos, otra manera de denigrar a un conglomerado, ¿no? Porque yo creo que probablemente más adelante, si nos animamos con Gabriel, trataríamos de hacer una prosopografía de este conglomerado, ¿no? Nosotros hemos logrado, digamos, reconstruir las vidas de algunos de ellos. Y lo que es interesante es que está la juventud dorada, pero digamos la llamada juventud dorada, pero que hay muchos que ya están en sus 20s y en sus 25, que hay profesores de escuela, de colegio, hay profesores de universidad, hay periodistas. Probablemente esta idea de que son jóvenes y son inermes, ¿no? Yo creo que ahí hay una beta para analizar, ¿no? Digamos, la osadía de estos jóvenes idealistas, que es un poco, si tú lo ves con otros revolucionarios, con otros idealistas, con otros montoneros, incluso contemporáneos, ¿no? Que no tienen ni la capacidad logística, ni el conocimiento, ni la estrategia, ni las armas, ¿no? Porque cuando Alejo San Martín declara en Buenos Aires es que parece que hubieran estado armados hasta los dientes y no tenían armamento, ¿no? Cuando van llegando, porque es algo que también hemos podido reconstruir, no van llegando juntos, ellos van llegando por oleadas, ¿no? Se van pasando porque hay todo un comité de resistencia en Santiago, que es el que está promoviendo este tipo de acciones guerrilleras, que esta no es la primera, han habido varias acciones guerrilleras donde se les ha ejecutado, digamos, ahí in situ a los que han atentado contra los ferrocarriles o contra las líneas telegráficas. En este caso es juventud, digamos, que viene de diferentes experiencias, ¿no? No sé si habrían muchos escolares, pero por ejemplo, en el caso de los que nosotros hemos identificado, son más bien periodistas, son personajes que están en la resistencia, hay uno que lo meten a la cárcel y que escribe en la pared de la cárcel contra Balmaceda, ¿no? Entonces, hay toda una politización de la juventud, que por supuesto es una juventud, digamos, más bien conservadora, es una juventud católica, pero que tiene un ideal de la libertad. Esto es bien interesante, ¿no? Que hemos podido nosotros reconstruir a través de los artículos de algunos de los periodistas, de que hay todo un ideal antitiranía, que es un viejo ideal republicano, que digamos, ahí se está hablando del autoritarismo, no se está hablando de otra cosa más, ni de la política económica. Es todo un tema político, como muy bien lo ha dicho Gabriel, es un tema político ¿no? Por otro lado, otro sector que también va a ser aniquilado son los artesanos. O sea, hay un líder artesano que va a ir también, digamos, diseminando la palabra de que acá se va a hacer digamos, un grupo que va a hacer activismo político, y llegan los artesanos. Ahora, como muy bien dice Gabriel, en el momento que ya se ha hecho la cacería, la primera cacería, y donde han caído muchísimos, que no sabemos incluso cuántos son, nosotros estamos dando una cantidad, digamos, muy conservadora de 60, pero se hablaba de 80, se hablaba de 120, no se sabe muy bien la cantidad, muchos pueden haber huido, es de que se discrimina entre la gente del pueblo a la que se le deja que se vaya, a otros se les va a tener como parte de los soldados digamos, del grupo presidencial, y hay una violación de mujeres, ¿no? Que es otro tema
que se menciona en el expediente y que también se menciona, digamos, en alguna de las crónicas, que mujeres que trabajaban en la hacienda van a ser violadas por los soldados, ¿no? Entonces, hay una combinación de factores. Sí, hay gente joven, pero también hay periodistas, pero también hay mujeres, pero también hay, digamos, la gente de la hacienda y todo ese mundo de cómo San Martín, Alejo San Martín, ejerce digamos, la justicia como un rey loco. O sea, a este lo matamos, a esta la violan, ¿me entiendes? Entonces, las decisiones que se toman ahí es otro elemento interesante para el análisis, ¿no? Yo no sé cuántos escolares habrán, pero lo que sí sé es que no tenían entrenamiento militar, ¿no? Y que hay una guardia que está, que digamos está viendo que son los que están despiertos y que hay confusión, ¿no? Cuando llega el ejército que llega con muchísima bulla, muchos se confunden y creen digamos, de que es una falsa alarma, ¿no? Entonces ahí te das cuenta el nivel de inocencia que tienen ellos al enfrentarse con un ejército que viene pues de una carrera de dos guerras, ¿no? Entonces van a ser aniquilados como finalmente lo van a hacer. O sea que no hubo y no hubieron muertos entre los del ejército, ¿no? Eso es algo también interesante. Los únicos muertos son los montoneros, porque el ejército no tiene una sola baja, ¿no? Y ahí te das cuenta la desigualdad que existe entre un bando y el otro. Bien. Dos últimas preguntas vinculadas entre ellas. ¿Cómo influyó en la sociedad chilena actual el hecho relatado aquí? Y la otra es, me pregunto si la amnistía post-Pinochet se inspira en esta experiencia histórica de haber subordinado la justicia a la gobernabilidad y al acuerdo, similar a la situación post-1891. Yo creo que, Gabriel, tú comienzas y como que la compartimos la Mm. pregunta, pues son dos preguntas en una. Los historiadores decimos que la historia nunca se repite, pero a veces rima. Y en este caso podríamos estar en presencia de una muy buena rima histórica. Hay una tradición chilena en particular de tener conflictos muy importantes en el siglo XIX también. Hay guerras civiles y hay experiencias de guerras civiles, particularmente en la década de 1850, que se resuelven a través de la amnistía. La experiencia de 1891 es particularmente traumática, porque por primera vez los miembros de la élite son al mismo tiempo víctimas de la violencia política, pero no obstante apelan a la amnistía. Yo creo que hay un símil que es nítido en nuestra perspectiva respecto a si entre justicia y gobernabilidad, la clase política dirigente chilena una y otra vez ha optado sistemáticamente por la gobernabilidad. Digamos que el recurso al olvido, entre el olvido y la gobernabilidad, siempre la gobernabilidad va a ser muy importante, sobre todo en tiempos donde los consensos son muy frágiles. Entonces, el recurso al olvido es un insumo que es básicamente la única manera de sobrevivir en sociedades que han padecido el trauma de el conflicto. Son conflictos muy viscerales, muy importantes. Y esto tiene que ver también con no responsabilizar al ejército. Digamos que también es un símil muy importante de la experiencia de 1891 con los sucesos de 1973. La idea de que siempre el ejército puede escudarse en esta idea de cadena de mando. Digamos, nosotros solamente obedecíamos órdenes, que es un recurso sistemáticamente esgrimido por todas las jerarquías militares. La experiencia nazi, yo había sacado a colación el bello concepto de la banalidad del mal que invoca Hannah Arendt para decir, estos tipos son máquinas de matar y por lo tanto obedecen a ciertas lógicas y por lo tanto deben ser inimputables, porque el estado de guerra admite todo eso. Entonces la experiencia chilena del 73 dice, estábamos en guerra. Por supuesto que es la lógica del régimen, pero la idea de que en la guerra todo vale y todo se perdona una vez en tiempos de paz. Básicamente hay varios símiles que creo que no son inocentes y que son muy interesantes de explorar en esa comparación. Y yo creo que un poco añadiendo a lo que dice Gabriel,
cuando tú calificas a tu enemigo como un montonero, digamos, que es lo que ocurre en la Guerra del Pacífico. O sea, los soldados de Cáceres no son un ejército regular. O sea, ahí es cuando se les identifica como un ejército no regular, que no tiene el derecho de un combatiente regular, ¿no? Entonces, al ubicarlos a ellos, al identificarlos como un ejército no regular que está atentando contra la seguridad del Estado, ¿no? Que esa es la justificación. O sea, la justificación es estos jóvenes están atentando contra la seguridad de un Estado legítimo, que es el Estado de Balmaceda. Y en consecuencia merecen ser muertos en el campo de batalla. No tienen derecho a nada, ¿no? Entonces, en cierta manera, ellos son responsables de su propia muerte, ¿no? Ellos han tomado la decisión de ser guerrilleros, digamos, en la actualidad. Tú has decidido ser terrorista, guerrillero, bueno, vive con las consecuencias de tus decisiones, ¿no? El tema es un tema que se maneja mucho, digamos, Alejo San Martín hace la defensa de la línea de comando, ¿no? Yo simplemente estaba acá, a mí Orosimo Barbosa me mandó una carta diciendo una esquela, mátalos a todos, y yo tuve que obedecer. Incluso trata de matizar o trata de salir inerme de la acusación diciendo, y yo hablé con los vocales, porque yo los traté de convencer de que no los mataran, de que ellos eran muy heroicos y hace toda una, digamos, inventa una historia, ¿no? Pero por el otro lado hay otro grupo que está apelando a que el ejército tiene reglas y esas reglas se tienen que cumplir. Y si el ejército, que es un ejército legalmente constituido, es atacado por una guerrilla o una montonera, se tiene que defender. Y se tiene que defender con la ley militar. Y la ley militar es matarlos. El tema de nuestra discusión es, pudieron haber tenido un juicio militar, pero todo lo que precedió al juicio militar fue la cacería, la tortura, la quema de los cadáveres, el robo de sus pertenencias. Eso no es parte del protocolo. Entonces, esa parte se trata de borrar con el juicio militar que viene al final, pero ya están los muertos tirados en la, digamos, cuando llegan los familiares, los encuentran muertos porque les han tirado culatazos en la cabeza, les han cortado las piernas, o sea, ahí no ha habido muertos en juicio militar ejecutados limpiamente, y por eso que se les quema. Porque al quemarlos, tú vas a desaparecer las pruebas, o sea, solamente dejas los cuerpos de los que ejecutaste, pero y el resto, o sea, como hay uno que lo tienen torturando casi todo un día, que es Aranguis, que es el administrador, y que parece que es de los que queman, porque digamos, ahí se va a mostrar la parafina que le pusieron en las piernas y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa línea tan sutil que es, tú eres el enemigo del Estado, ¿no? Y como enemigo del Estado no mereces y no tienes ningún derecho y no vengas a reclamar porque tú has entrado a esta guerra a sabiendas, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta anterior, si eran escolares y todo, podría de alguna manera justificar estos chicos inocentes que no sabían en lo que se estaban metiendo, ¿no? Pero yo creo que había una parte del liderazgo que sí sabía y que estaba consciente de las repercusiones. Lo que ellos no sabían es que los iban a cazar y que los iban a quemar, o sea, eso no lo sabían. Ellos sabían que iban a tener, digamos, un juicio militar limpio y que se iban a defender, pero que no iba a haber todo este prolegómeno de la tortura, ¿no? Que es un poco la discusión del capítulo de la masacre. Ante tanta violencia y tanto horror de la violencia, se apela al olvido. Y este olvido me queda la imagen de la amnistía de 1896 y el cementerio, que es considerado el lugar final del encuentro político. La paz a costa de la impunidad. Terrible. Tan terrible, quizá, como la propia violencia que trata de resolver. Muchísimas gracias,
Carmen McEvoy, muchísimas gracias, Gabriel Cid, por su interesantísima presentación. Estamos aprendiendo de historia chilena, estamos aprendiendo de historia binacional. Todo lo que pasa allá repercute aquí y viceversa, y no solamente entre Perú y Chile, sino en toda la región. Gracias nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el ciclo de conferencias Cómo, Cuándo y Por qué. La próxima semana estará con nosotros la historiadora María Emma Manarelli, el mismo día miércoles a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Rafael. Gracias por la Buenas invitación. noches, Rafael. Gracias al museo por la invitación.